Pues vamos a ver un tema bien particular de teoría de la arquitectura 2. El tema se llama percepción del ambiente arquitectónico y vienen dos subtemas, es el visual y el no visual. Como les dije desde el principio, esta teoría de la arquitectura se encarga de lo que consideramos contrario a la arquitectura, ¿no? A lo no visual. Entonces voy a hacer un énfasis un poquito más en la parte que es la no visual. Bien, para estas horas, ustedes ya deben de tener ahí un libro que se llama La Dimensión Oculta. El autor es Edward T. Hall. Lo debí de haber puesto ahí en la plataforma. Este libro habla de esas distancias, entre otras cosas, pero lo que nos concierne a nosotros, habla de esas distancias interpersonales que existen definitivamente y que lo más curioso es que varían marcadamente entre cada cultura. Y ahorita vamos a ver por qué. Antes de entrar a ese tema, este tema es importante por vamos a decir ahorita dos puntos. El primer punto es que nosotros en la arquitectura, para proyectar, ya sabemos que tenemos cuatro áreas, ¿no? Que es la área pública o social, el área de servicio, el área privada y las circulaciones. La circulación no es necesariamente un pasillo. Ya sabemos que la circulación tiene que ser mínimo 1 metro y que va a haber un descanso o que saliendo de la escalera no debe de haber un espacio menor al del ancho de la escalera, que ese también se considera circulación. Y esa circulación existe. Esa circulación, aunque no se la hagamos pasillo, pero si vamos a pasar por la sala, es una circulación que debemos de respetar. Que no debemos, como arquitectos, no debemos de proyectar circulaciones que pasen por en medio de las habitaciones. Que pasen mejor por un ladito, a menos que querramos recrear un palacio donde va a pasar el rey o el presidente o la reina, van a pasar, entonces sí, ¿verdad? Pero si estamos proyectando una casa, una vivienda, difícilmente vamos a ocupar una habitación que tengamos que dividir con un pasillo. Acuérdense que en un pasillo no necesariamente son 2 muros a los lados. Un pasillo es simplemente la circulación que se va a dar. Y hay otra cosa también por qué para mí es importante esta parte del curso. Porque esta comunicación no visual nos va a permitir a nosotros tener un contexto o una formación, ahora sí que internacional. Es cuando precisamente se habla de la multiculturalidad. Les voy a decir por qué, ahorita van a saber. Bien, vamos primero a borrar un poquito lo que dije y vamos a ubicarnos. Igual lo pueden buscar ahorita en internet. Busquen una cafetería francesa, una cafetería en París, clásica, y búsquense una cafetería, ya sea, pues una cafetería norteamericana. La clásica cafetería estadounidense de los años 50, vamos a decir. Simplemente, sin buscar en internet. Cuando visualizamos una cafetería en París o en Italia, ¿qué vemos? Mesas redondas, chiquitas, agrupadas, cuando no están hacia la calle, ¿no? ¿Qué vemos en una cafetería norteamericana? Sillones grandes, incluso a veces arriba del sillón hay aparte una partitura y hasta una jardinera. Total que hay una estricta privacidad desde una persona o hasta las máximo 6 personas que se puedan sentar ahí. Entonces desde ahí ya empezamos a ver una percepción no visual en la arquitectura y de eso nos habla ese libro. Ahora, ya entrando más en materia, vamos a visualizar la distancia personal entre un alemán y un francés, por ejemplo, o un mexicano. Incluso aquí en México, las distancias interpersonales, aunque seamos el mismo país, son diferentes. No es lo mismo la distancia interpersonal entre una persona de la Ciudad de México a una persona de Baja California, a una persona de Monterrey. No es la misma distancia interpersonal y está medida. Un alemán, cuando está hablando, si se encuentra uno a menos de 1,5 metros de distancia,
ya estás interfiriéndolo, ya se siente atacado, en un sentido figurativo, no necesariamente tan atacado. Pero lo que sí va a hacer, si uno cruza esa distancia de 1,5 metros, el alemán se va a ir para atrás y va a continuar hablando a un volumen muy alto, pero siempre respetando esa distancia de 1,5 metros. La distancia interpersonal entre ellos es muy grande. En cambio, entre franceses, la distancia va a ser mucho menor. Estamos hablando de 1 metro o incluso a veces hasta menos. Entonces, todos estos factores construyen una verdadera apreciación de cómo nosotros podemos proyectar este tipo de los espacios y cómo no podemos tratar a las personas ahora sí como si, aunque somos iguales en esencia, pero tenemos nuestras diferencias culturales y las tenemos que reconocer. Es tan sabio reconocer que somos iguales todos los seres humanos, como también reconocer que tenemos esas diferencias culturales. Entonces las diferencias las vamos a ver desde la manera, por ejemplo, de cómo es un carro francés, un carro europeo. Me refiero a un carro italiano, a un carro francés, a un carro, por ejemplo, alemán, o a un carro norteamericano, ¿no? Que es una revolución de espacio. En América había mucho espacio, la gente busca ser muy espaciosa, ¿no? Todas esas relaciones vienen contenidas ahí en el libro y es lo que ustedes van a ver los capítulos y vamos a reconocer que entre cada cultura hay diferentes concepciones del espacio, diferentes volúmenes, también y es un espacio que se puede medir, que si tú lo traspasas, quiere decir que ya tenemos otro tipo de relación, o sea, no es una relación ocasional de alguien con el que estoy hablando en la calle, que hay una relación de mayor intimidad, o sea la novia, sea el hijo, o la respuesta, no sabes qué, me hago para atrás porque no me siento cómodo con tener a alguien a la distancia a la que yo estoy acostumbrado a estar entre las personas. Entonces, para esta tarea en particular, vamos a leer ese libro y dentro de la tarea, ahí vienen los puntos que van a ustedes a desarrollar, leyendo el libro y haciendo pues algunos ejemplos. Por mi parte, por el momento es todo y muchas gracias.